Bueno. Hola, Julio. Soy Laura. Uy, parcero. Su papá es un genio, mijo. ¿Ah? Miren esto, un tesoro el berraco, mijo. Simón. Pero no te traje para que alabaras a mi jefe, güey. Ocupo que hablemos del Chacorta. ¿Otra vez con ese Cirilí? Ya le dije que no vamos a hablar más de ese tema. Las veces que sean necesarias, ¿cómo la ves? Hasta que me sueltes toda la sopa. ¿Cómo sabías que él estaba vivo? Ese cuento es muy largo, parce. La verdad, está lleno de baches. Y ya le dije, eso pasó hace mucho tiempo y yo tengo problemas con la memoria. Ay, ¿quieres ver la cara de... güey? Parcero, pregúntame cualquier otra cosa. Hazlo bien. Pero dejemos a ese pato quieto. ¿Qué sabes del Carlillos? El hijo de Chacorta con la Matilde. Ah, pues que una pariente lo llevó para Colombia y lo crió. Amparo, ¿no? Una que es enfermera. Sí, sas. Y si tú eres primo de la Matilde, ¿este Amparo qué tranza? ¿Es mi prima? Así es. Amparo. Alma bendita, mío. Buena persona. Eso quiere decir que el Carlillo sigue con ella, ¿no? Hola, Julio. Soy Laura. Laurita, ¿Sí sabes quién soy? ¿Me recuerdas? claro que la recuerdo. Lo que no me acuerdo es haberle dado mi número. ¿De dónde lo sacó? Del registro en el hospital en Costa Rica. Claro. Perdón, pero es que estaba todo atolondrado cuando entré al hospital y no me acuerdo habérselos dado. Una disculpa, no quería molestarte. Pero quería saber cómo estabas. No. Usted nunca me molesta. Estoy bien. Aquí en México. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo está la Santita? Estamos bien. Pero pensé que te iba a volver a ver pronto y te fuiste sin despedir. Sí, pues es que tuve que salir corriendo acá para Los Cabos, porque me salió un jale. Pero pues discúlpeme por no haberme despedido como se lo merecía. ¿Cómo crees? Estamos muy cerca. ¿Cercas de qué? Nosotras también estamos aquí en México. Vinimos a Mazatlán a visitar a la familia. No, pues sí estamos re cerca. ¿Crees que nos podríamos ver? Por supuesto, Laurita. Usted nomás dígame dónde y a qué hora. Ahí la veo. Amparo lo cuidó, lo crió y hasta le dio educación y lo ayudó a salir adelante. Ahora es abogado. Trabaja en una oficina de reinsertados. Ahí cuando hubo la guerra en Colombia. Está bueno saberlo. ¿Tú tuviste algo que ver con la desaparición del Chacorta todo este tiempo, que no? Otra vez, ya le dije que no me gusta hablar de ese tema, que eso pasó hace mucho tiempo, parcero. En serio. De verdad. Le doy ya una respuesta que no le guste y vamos a terminar en la mala, mijo. Dime algo, güey. Si te toparas de frente con ese Chacorta, ¿qué pasaría? Pues que me va a meter un tiro en menos de 2 segundos. Me va a pelar. Pues sí, porque le hiciste algo, ¿no? No como yo, que no le hice ni madres. Y él cree que le maté al Carlillos. Pues digamos que ahora mismo no soy santo de su devoción. Si no me quieres contar, no me cuentes, vato. ¡Ey! Pero ¿sabes qué? Con ese Carlillos no tienes opción. Porque ocupo encontrarlo. Elizabeth fue vista en el hotel de Mazatlán, justo donde da la casualidad que aparece Jaime Rosales suicidado. Pues como se imaginará, yo aquí encerrado, no tengo idea de nada. ¿Y qué has pensado, Leo? Date cuenta que tienes la posibilidad de cambiar tu futuro. Si me dices la verdad
sobre Elizabeth. ¿Y qué pasó con la información que les di del Chacorta? Nada. Sin pruebas no puede pasar absolutamente nada. Y para eso quieren que sea su informante. Para que lo que les diga no sirva de nada. Para que eso cambie, nuestra relación tiene que cambiar y lo sabes. Así que dime, ¿aceptas mi propuesta? No. No me interesa ser un soplón. Y no me lo vuelva a proponer. Si tienen cargos contra mí, preséntelos. Si no, ustedes saben que me tienen que dejar libre. Ay, güey. Estoy mamado de esta situación. Estoy mamado. De estar lidiando con policía, de estar lidiando con periodistas. Ay, yo no tengo necesidad de estar aguantándome toda esta... Ven, vamos a brindar. Gracias por lo que hiciste hoy. Vamos a brindar. ¿Y por qué vamos a brindar? ¿Brindamos por la muerte? ¿O porque quedó alguien vivo pero embarrado hasta el cuello? A ver. Alfaro no es ningún pobre funcionario público. Él se lo buscó. No, entonces, salud. Yo ya terminé lo que tenía que hacer acá. Voy a dejar todo listo y el hotel le queda a Isidro. Y yo me voy para Colombia. No, tú no te vas a ningún lado. Tú te quedas aquí conmigo. ¿Sabes qué es una vaina que a mí me impresiona bastante de ustedes? Que a ninguno le tiembla el pulso para jalar un gatillo o para matar a alguien. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy una asesina a sangre fría? Pues ahora sí, mi Isidrito. Llegó tu hora, perro, ¿eh? A ver si es cierto que muy casillas a echar fuego por la boca. ¿Qué te pasa, vato? Ahí donde me ves, yo también ya me he echado mis chelas y mis tequilas, ¿eh? Pero este chupe ya se acabó. Que la fregada, que neta no tienen paradero ustedes. Está la poli afuera y ustedes siguen chupando, perros. Déjanos pasar esta, Isma. Lo del Jaime es importante para todos. Para mí. Por lo menos que se quede uno despierto y al tiro, ¿qué no? Yo, patrón. Por eso no se preocupe. Árpala, pues. ¿Y la bronta? Su cuarto, homie, no ha salido. Laura, ocupa hablar contigo. ¿O te parece poco todo lo que Jaime Rosales me ha hecho? Diana, yo he hecho muchas vainas ilegales en la vida. Sobornos, contrabando, todo bien. No me pesa la conciencia. Pero yo con la muerte no juego. No me gusta. Y estos días aquí me han hecho sentir como un imbécil. En cambio tú me has demostrado lo grande que eres y el gran hombre que eres. Es que te digo otra cosita que me hace sentir como un imbécil. Vos. Vos. Porque todo esto yo lo he hecho por vos. Y no basta que he sido un man firme, que he sido un man leal, que los he ayudado en todo lo que me has pedido. Si vos me seguís restregando al jardinero ese cada vez que podés, me ignorás. ¿Sabes qué? Toda la vida tiene un límite. Y yo ya llegué al mío. Así que He esperado tanto tiempo para volver a verte y contarte qué ha pasado por aquí.
Aunque a veces no lo sepas, las cosas no han salido tan bien. Si no estás aquí, nuestra historia nunca ha sido fácil. ¿Y no escuchaste lo que te acabo de decir, o qué? Vamos a quedar un tiempo. Ese rancho no lo conoce nadie. Lo importante es que estemos seguros. Oiga, patrona, perdón por cambiarle el tema, pero estuve pensando en lo que me propuso y me voy a quedar a trabajar con ustedes. Quiero estar cerca de mi hermana. Pues no es la respuesta que estaba esperando, Paco. Y no te la acepto. Así que vete de vacaciones 2 semanas y bien lejos. La verdad, quiero que veas la vida fuera del narco. Mire, le digo que sí, pero sí es con mi hermano. Eso no se va a poder, Paco. Es mucho tiempo. Y por tu hermana no te preocupes, que yo la cuido. Así que vete de vacaciones, es una orden. Ay, papá. Buenas tardes. Se va a poner mejor. No eres de mantenimiento.